A través de esta emisora, la Iglesia del Señor Jesucristo, que está en Santiago, presenta su programa, dirigido por el hermano Waldo Iriarte Opazo, siervo de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Eterno Dios y soberano Padre Celestial, en el bendito y glorioso nombre de Jesús nos acercamos a usted para adorar, glorificar y exaltar este nombre que es por sobre todo nombre. Porque está escrito, Señor, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres. Solamente en Jesús hemos alcanzado la eternidad, la plenitud de la vida, de la salvación. Gracias, Padre, porque esto ocurrió solamente por el puro afecto de su voluntad. Sabemos que en Jesús, en el Cristo, hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo, para que seamos sin mancha, santos y sin mancha delante de usted. Señor, gracias, porque creo que nuestro caminar ha de ser irreprensible. Cada momento que vivimos y cada experiencia que se vive, Señor, nos enseña, por difíciles que sean las experiencias vividas, siempre nos enseñan algo. Debemos aprender, Dios mío. Las tribulaciones son necesarias, porque así está escrito que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Las tribulaciones, y lo creemos así, Padre, son las que nos preparan, las que nos enseñan, las que nos van templando, Señor, las que nos van haciendo sabios y entendidos con respecto al llamamiento que usted nos hizo. Ruego, Dios, que cada hermano y cada hermana que nos sintoniza cada noche, su gracia y su misericordia sea derramada sobre ellos, abriéndole los ojos del entendimiento. Lo que hemos comprendido por misericordia nosotros, que ellos también lo comprendan, Señor. Es usted el que abre los ojos del entendimiento. Es usted el que pone en nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación. Que así sea con cada hermano y con cada hermana. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de anunciar su justicia a la multitud. Para esto necesitamos la competencia de su Santo Espíritu, para que nos inspire, Señor, y extraer de las Escrituras, tal como está escrito, Señor, el espíritu de la profecía. Este correrá y se glorificará en el corazón de sus hijos, revelará su nombre y revelará el propósito eterno al cual fuimos llamados como iglesia. Señor, reciba la alabanza, el honor y la gloria, y nosotros podamos recibir de sus muchas misericordias para ser sustentados cada día. Gracias, Padre, pedimos su bendición en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Amén, bendito sea Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, a quien bendecimos, glorificamos y exaltamos. Una vez alguien me preguntó, ¿nosotros somos llamados a bendecir el nombre del Señor? Y le tuve que responder que sí. Por supuesto. ¿Por qué razón? Porque la palabra decir, el decir bendecir, viene de un buen decir, ¿no es cierto? Es que si nos está dando a conocer su nombre es porque tenemos que nombrarlo. ¿No es cierto? Y además que cuando lo bendecimos es porque estamos diciendo un buen decir del Señor. Eso significa. ¿Cierto? Bendecir significa un buen decir.
Está como ¿Ya? de moda hoy día. Lo he visto Claro, en todos la andan, juventud. claro, bendiciones, todos Sí, andan con bendiciones. sí. Ya. Bueno, sea bendito el nombre Un de buen Jesucristo. decir. ¿Cómo están ustedes, hermanos? Les saludamos en este nombre bendito, poderoso y glorioso. Sé que cada vez que nosotros proclamamos el nombre de Jesús, todas las cosas se sujetan, debe todo sujetarse, porque no hay otro nombre bajo el cielo, hermano, dado a nosotros los hombres. Sé que en Jesús y en este nombre glorioso tiene que doblarse toda rodilla, de lo que hay en los cielos, de lo que hay en la tierra y debajo de la tierra. Lo dice Filipenses capítulo 2. Y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor. Es decir, Jesucristo es Hashem Adonai, el eterno Señor. Es el Dios hecho carne, el Verbo que vino y se hizo carne por causa de su simiente, para rescatarla y salvarla. El Señor adquiere su simiente a precio de sangre. Por eso Él no vino a ganar nada, ni nosotros tampoco ganamos almas. Lo que nosotros hacemos es publicar, la versión antigua no dice declarar, sino que dice notificar el evangelio del reino, notificar la multiforme sabiduría de Dios. Esa es la misión de la iglesia, notificar, ¿ya? El evangelio del reino, esta multiforme sabiduría, para que no solamente los hombres lo puedan recibir, sino que también principados y potestades en lugares celestiales. La verdad que la iglesia es algo maravilloso y glorioso. Anoche estuve con los hermanos en Puente Alto y estuve tratando de esto, ¿ya? Lo que significa la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia y cuál es la mira que tiene la iglesia. La iglesia no pone la mira en las cosas de abajo, no pone la mira en las cosas de la tierra. Cuando se es iglesia, entendamos eso, cuando se es iglesia, nosotros no ponemos la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, porque allá está nuestra vida. Nuestra vida está escondida con el Mesías, en Dios, ¿ya? En el absoluto, ¿ya? Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros, los que somos iglesia, seremos manifestados juntamente con Él en gloria. ¿Eso dónde está, dirá usted? Eso está en Colosenses, en el capítulo 3, del verso 1 al 4, para que usted anote y lo lea, ¿ya? Es importante saber qué es iglesia. En estos días hemos visto escándalos tras escándalos. ¿Ah? Y van a seguir. Y van a seguir, por supuesto, mi hermano. Entonces la gente dice, miren la iglesia. Claro. Quiero decirles claramente, y esta es una buena noticia, que eso no es iglesia. No. Que esos hombres no pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Pertenecen a una denominación religiosa, sí. Y defienden sus intereses religiosos, sí. Y defienden sus bienes que han adquirido, ¿no es cierto? Cierto. A medida de la ganancia que han obtenido, ¿no es cierto? ¿De engaño? Porque evidentemente, porque dice la Escritura que de la piedad harán una fuente de ganancia. ¿Ya? Eso no es iglesia. La iglesia se guarda sin mancha. La iglesia es santa. ¿Qué es lo que es ser santo? Apartado de todos los negocios de esta vida. ¿Ya? Es decir, la iglesia no se involucra en obtener bienes materiales, ¿no es cierto? Claro. Bienes raíces, como hoy día están peleando, ¿no es cierto? Porque ya se crea un lazo ya con el mundo. Exactamente, ¿no es cierto? Porque el que anhela estas cosas, el que anhela esta riqueza, dice mi hermano Pablo a Timoteo, que cae el lazo del malo, Claro. ¿ya? Y cae en codicias necias, Exacto. ¿ya? Entonces aquí usted debe saber discernir lo que es iglesia. Usted puede ir a un recinto que le llaman iglesia. Eso no es iglesia, el recinto. La iglesia somos nosotros, ya lo hemos explicado muchas veces. Y la iglesia se guarda sin mancha, sin arruga. No hay cosa semejante que la iglesia pueda involucrarse. La iglesia se guarda en consagración santa para poder agradar a aquel que la llamó, a aquel que la constituyó, a aquel que la compró a precio de sangre. Esa iglesia guarda un temor reverente hacia aquel
que murió por nosotros. Y Él es Yeshua, Jesús, el Mesías, a quien nosotros reconocemos como el único y soberano Dios, ¿ya? Porque así la Escritura nos enseña. La Iglesia lo reconoce. La Iglesia reconoce este nombre. La Iglesia no tiene ningún otro nombre, sino que este nombre es revelado. Claro. Me gusta mucho lo que dice Moisés cuando escribe el Deuteronomio, en el capítulo 29, que lo he predicado ya muchas veces, cuando dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, es decir, de esta ley bendita que en Jesucristo vino a ser perfeccionada. Claro. ¿Ah? La ley mosaica en Jesucristo se perfeccionó. La ley mosaica se encierra en dos grandes mandamientos. ¿Tú te sabes el primer mandamiento? Oye, Israel, Exactamente. tu Dios uno solo es. Así dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Uno es. Y amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ya? Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu próximo como a ti mismo. Exactamente. Y amarás a tu prójimo o a tu próximo como a ti mismo. ¿Quién es ese prójimo? Yeshua. Jesús. Porque Él fue el que se aproximó. Ahí hay mucha mala interpretación. Sin duda. Porque uno cree que cualquier persona que viene caminando es mi prójimo. Entonces, todos los mandamientos se encierran en estos dos, Claro. que son extraordinarios. Me puse a predicar y todavía ni he saludado. Para tenerlo bien entendido, claro que es extraordinario. Y son dos, ¿no? En estos dos, y en estos dos mandamientos se perfecciona toda la ley. Claro. ¿Ya? Toda la ley. Toda la luz. El Señor Jesús no vino a abrogar la ley, No. sino que el Señor vino a perfeccionarla, ¿no es cierto? Hubo un cambio de testamento, hubo un cambio de pacto. ¿Ah? Ahí ya se terminó el sacrificio. Exactamente, porque todo el sacrificio fue perfeccionado en el cuerpo de Yeshua, ¿no es cierto? Exacto. Y ese fue el sacrificio perfecto. Por eso todos los holocaustos que se elevaron en el Antiguo Testamento fueron perfeccionados en el Cordero de Dios, porque ese Cordero fue perfecto. Por eso digo, y la Escritura así lo enseña, que en Jesucristo fue perfeccionada toda esta ley, mi hermano. Todo lo que oscuramente se veía en el Antiguo Testamento ahora fue revelado por este nombre bendito, poderoso, que solamente la Iglesia lo confiesa, Claro. que solamente la Iglesia lo declara, lo notifica a las potestades y a principados en lugares celestiales. La Iglesia es poseedora, amados hermanos, del Evangelio del Reino, del misterio del Reino. Ya vamos a hablar de esto, ya. Sea bendito el nombre del Señor. Quiero saludar a todos los hermanos que están en sintonía. Quiero decirles que estamos transmitiendo desde los estudios de la RSA 1540 del dial en amplitud modulada, la radioemisora más antigua de nuestro país. Y le doy gracias al Señor que Él nos haya dado la honra de poder estar y de permanecer en esta radioemisora. Esta es la radioemisora que ha acogido nuestra predicación. Ha acogido, mi hermano, yo llevo pero muchos años. Sí. Es la única radio que he durado muchos años, ¿ya? Porque yo tuve muchas radioemisoras y de todas ellas llegaba un momento. Tenía un momento nada más, Claro. ¿ya? Muchas veces me echaron por la predicación que hacía. El poder. Exactamente, el poder del Sí, dinero, el ¿no? sistema. Exactamente, y el poder del sistema también. Claro. Bueno, sea bendito el nombre del Señor, así que damos gracias al Señor y lo publicamos así, esta honra que el Señor nos ha dado. Oramos por la gerencia de esta radio, para que el Señor la mantenga siempre con las puertas abiertas, claro, para el Evangelio, para la pureza de la palabra. Amén, mi hermano. Estamos también conectados a una página de internet por la cual salimos al mundo entero, y esa página es de la radio. Y la página se llama www.radiosudamerica.cl. Repito, www.radiosudamerica.cl. Y a través de esa señal estamos saliendo al mundo entero, en el cual aprovechamos de saludar a todos los hermanos en diferentes naciones que nos oyen. Nos están mirando a través de una cámara de televisión que nos enfoca cada noche. No somos muy agraciados, no, para nada, pero de rostro.
pero la gracia de Cristo sí que mora en nosotros. Claro. Amén. Y ella es la que debe ser reflejada. Es esa gracia la que debe ser manifestada a cada uno de ustedes, y eso es lo que ustedes pueden ver. No vean nunca a los hombres, sino que vean lo que las Escrituras nos enseñan. Cuando el hombre pone la mirada en el hombre, se equivoca. Claro. ¿No es cierto? Claro. Hay una palabra que un día la tuve que explicar, porque hay mucha gente que la malinterpreta. Mucha gente dice lo que dice Jeremías, ¿no es cierto? Capítulo 17, del verso 5 en adelante, cuando dice, mucha gente dice así, maldito el hombre que confía en el hombre. Y la Escritura no dice eso. La Escritura dice, maldito el varón que confía en el hombre. Ajá, ahí hay Porque- una diferencia. Claro, porque allí se manifiestan las dos simientes. Dos cimientos. Varón, ¿no es cierto? Que fue formado por Dios. Claro. Y el hombre es la creación de Dios. Exacto. ¿Ya? Ahí está. Allí se manifiestan dos simientes. Dos cimientos. En el varón viene la simiente de Dios. Amén. ¿Te Claro. das cuenta? Sí. Entonces, por eso dice el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Es decir, lucha con su propia fuerza. Claro. Digo eso, mi hermano, porque no quiero que se me vaya la onda. No. Eh, Para que vean que hayan dos diferencias, ¿no es cierto? Sin duda. Yo Ahí, siempre trato de sí. explicar lo que la Escritura nos enseña. Entonces, nosotros, como iglesia, podemos proclamar la pureza de la palabra, y sé que muchos hermanos, el otro día estuve viendo un video de nosotros, de acá de la radio emisora, y había una cantidad enorme de gente que le puso me gusta, Ya. ¿ya? Y me sentí contento, mi hermano, Sí, ¿ya? sí, es verdad eso. porque, y no es vanagloria, No, es porque que, aquí nosotros, dime, no es que uno piensa que está solo aquí, ¿o? Como no, en una isla aquí, ¿no es cierto? hay miles de, Claro, de ojos que nos están mirando, Exacto. y miles de oídos que nos están oyendo. Es mi hermano. importante eso, lo oído. Claro, ¿cierto? Cierto. Entonces, aquí nosotros no estamos para ser vistos, ¿ah? No somos movidos por vanagloria. Yo he visto en estos últimos días los hombres, por aparecer en televisión, son movidos por su vanagloria, ¿no es cierto? Pero nunca pudieron exponer lo que las Escrituras enseñan. Teniendo esa oportunidad de exponer y de explicar lo que las Escrituras enseñan, los hombres fueron a defender sus propios planteamientos humanos. Ahí dice que desecharon la luz. Claro, pues, mi hermano. Y en estos días yo lo he visto en la televisión. Sí, se ha visto. Hay hombres que han tenido la osadía de decir, mis ovejas, Claro. ¿ah? Mi iglesia, dicen. ¿Cómo se ha ido cumpliendo? Qué terrible eso, mi hermano. Claro. O sea, ese es un atrevimiento muy grande. Claro. ¿Por qué razón? Porque el único que ganó iglesia, que está mal dicho ganó, sino que el que Él la formó. la rescató, La rescató. ¿no es cierto? Exacto. La constituyó y la construyó, ¿no es cierto? Y la edificó, es Jesucristo el Claro. Señor. Nosotros simplemente, la otra vez lo decía, cuando el ovejero, el pastor de las ovejas va montado en su caballo, él tiene unos colaboradores. Cierto. En la región de Magallanes nosotros lo podemos ver, ¿no es cierto? Claro. En nuestro país. Los ¿verdad? perritos. Son los perritos. ¿Ya? Esos somos nosotros, Bonito este tema, ya. los perritos. Tiene todo. ¿Verdad que sí? Sí. Pero el que lleva la batuta, digamos, el que guía todo esto, es el que va montado en su caballo. Jinete, el Ese es pastor. el pastor. Ah, Y la Escritura dice que Jesús es el pastor y obispo de nuestras almas, el sobrevedor de nuestras almas. Claro. Entonces, cuando los hombres tienen esa osadía o atrevimiento de decir mis ovejas o mi iglesia, entonces ahí descubrimos que está muy separado de lo que las Escrituras enseñan. La iglesia es de Jesucristo. Nosotros somos hermanos el uno con el otro, Claro. ¿ya? Por eso me gusta a mí que los hermanos me digan hermano, Hermano. porque yo soy hermano. Eso no significa que mis hermanos desconozcan el ministerio que tengo. No, por supuesto que no. Eso no significa que mis hermanos desconozcan que también soy obispo en la iglesia, ¿no es cierto? Pero yo no vengo a decir, no vengo a exigirle a mis hermanos que me digan mi obispo o mi pastor, ¿no es cierto? Claro. No, porque el obispo y el pastor de cada hermano es Jesucristo el Señor. Amén. Yo Claro. simplemente soy un perrito colaborador del Señor, ¿ya? Yo lo tomo, Sí. lo pongo de esa forma para que los hermanos me entiendan. Pero esto está escrito, no dice perrito, Sí. pero dice ahí en 1 Corintios capítulo 4, mira lo que dice, ¿ya? Sí, me acordé del hermano Pedro, Pablo, cuando predicaban se sentaban en las bancas. Exactamente, todos, Bajan. ahí no habían sillas predilectas, ¿no? No No. habían lugares
para demostrar que tenían jinetas religiosas Claro. o eclesiásticas. No, aquí el que tiene todas las jinetas es el Señor Jesús. Exacto. Nosotros simplemente somos colaboradores. Mira, en el capítulo 4 de 1 Corintios, antes que saludes, quiero que leas eso, mi hermano. 4:1 1. dice, ¿Qué dice? así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Siga con el otro. Ahora bien, sé que requiere de Se requiere. se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel, bendito sea Dios. Amén. Téngannos los hombres como servidores de Dios y ministradores de los misterios de Dios, ¿no es cierto? O sea, a los servidores el Señor nos revela el misterio para que nosotros lo podamos administrar. No es algo nuestro, Claro. es algo que le pertenece al Señor nuestro Dios. Fielmente, administrarlo Por fielmente, tal como está escrito. ¿Sí? Exacto. Hay unas parábolas, ¿no es cierto?, con respecto a los talentos, ¿no es cierto?, y que otro los multiplicó. ¿Ya? Y yo he oído a predicadores usar de eso para, para incitar a los hermanos que den dinero. ¿Ya? No le ¿Ya? falta. Oye, si esto es como el sembrador que salió a sembrar. Ya. Entonces los otros dicen, claro, usted siembre en el reino de Dios. ¿Ya? Entonces a la gente le pasan un sobre para que la gente siembre dinero. Y dice que si siembra dinero, entonces va a cosechar dinero. ¿Has oído eso? Sí, Yo he oído eso. Sí, es verdad. O sea, ahí es cuando el hermano y la hermana, cuando desconoce las escrituras, es fácilmente engañado y seducido. Sí. Porque ha sido ingenuo, porque ha querido vivir una simplicidad en el Evangelio. Todo hijo de Dios, mi hermano, toda hija de Dios tiene que pagar un precio, tiene que conocer esto, Claro. porque está expuesto a ser engañada, está expuesto a ser engañado por burladores. Se le ha arrastrado fácil. Sí, han arrastrado a mucha gente. Y no solamente ellos son los culpables, los que arrastran con estas doctrinas heréticas, mi hermano, sino que también los que dejan de leer las escrituras, los que no dejan serse instruidos en las escrituras. Ya. Tú ya tienes ese corazón ahí. ¿Cómo estás, Kenito? No, Muy bien, pues, ¿no es cierto?, de oír palabras de nuestro Señor Jesucristo y que los hermanos también, como siempre decimos, harto oído en esto, ¿no es cierto? Porque una coma, una S cambia bastante el párrafo, como puedo decir yo, ¿no es cierto? Y eso hay que estar apercibido de todo lo que está escrito, ¿no es cierto? Si hay un error, bueno, busquemos versión antigua y el Espíritu nos guiará y nos aclarará lo que uno no de repente lo puede interpretar mal, ¿no es cierto? Porque a veces uno va también a esto de internet, ¿no es cierto? Y se encuentra con sorpresas que la palabra realmente se está refiriendo a cosas mayores, ¿no es cierto? Porque uno lo toma con una simplicidad esto, ¿no es cierto? Pero cuando uno lo profundiza, son palabras mayores, son palabras ya demasiado grandes, como puedo decir yo, para mi lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, el Señor ahí uno lo va cambiando este habla, ¿no es cierto? Este lenguaje que uno cuando recién llegó a cuando uno va el Señor enseñando, por supuesto tiene que ir también el cambio en nuestro lenguaje, porque el Señor requiere de servidores fieles y uno tiene que esforzarse, pues, hermano, en esto, ¿no es cierto? No ver siempre el mismo lenguaje, porque el Señor nos obliga a decirlo de una forma, obligar que debemos cambiar este lenguaje, porque el Señor le agrada que nosotros digamos como tal Él nos enseñó a la primera iglesia, que vendríamos siendo la misma iglesia nosotros, no es que hay una iglesia antes y después, sino que es la misma iglesia a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos ser fieles en eso del principio hasta que el Señor nos llame, ¿no es cierto? Y si nos llama antes, bueno, el Señor, la iglesia seguirá cumpliendo lo que han ido cumpliendo a través de todo este tiempo en esta tierra, ¿no es cierto? Eso el Señor, uno lo siente muy contento y agradecido porque le ha abierto a uno esta puerta y ventana a la vez de este lenguaje, pues, hermano, que uno trae un lenguaje errado, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ya la E también adquiere personalidad también,
y uno va viendo y notando que somos todos iguales, ¿no es cierto? Somos todos iguales y una lástima que personas que tengan tan bonito lenguaje, pero lo usan de una forma de ser más que la otra persona, ¿no es cierto? Como De mostrarse superior a la otra superior, esa persona. es la palabra, ¿no es cierto? Y eso Y eso es antibíblico, eso claro. es ser anticristiano. Eso ya da pena ahí, ¿no es cierto? Porque ve que uno ya con lo que uno va ello entendiendo, ve que uno ya, la persona no es de como él dice que es, ¿no es cierto? Entonces ahí va uno en el espíritu, va anotando estas cosas, pues, y ver si el mundo va cada vez más enseñando cosas que no son reales. No sé si se me entendió, hermano, pero Sí, yo te entiendo. un saludo a todos los hermanos que están Amén. alrededor de esta tierra, como siempre digo yo, y Bendito hermanas, sea ¿no es Jesús. cierto? Amén. Porque la tierra necesita de fieles, hermanos fieles, ¿no es cierto? Bueno, un saludo a ese país tan grande del oriente de la China que tienen ese gran problema de este virus, ¿no es cierto? Que El coronavirus. que se ha esparcido ya más en 40 millones de personas que están ahí, pues, hermano. Bueno, Pero eso no es extraño. O sea, no, para nosotros no. Porque la Escritura enseña que habrían pestes, Claro, hermano, ¿no es a cierto? nosotros no. Guerras, rumores de guerra, se Sí. levantará nación contra nación, reino contra reino. Mm. Bueno, y todo eso es principio Claro. de dolores. Es que quise mandar ese saludo a esos hermanos que también hay En China hay iglesia de Jesucristo, sí, hay iglesia. Aunque la tienen apagada, ¿no es Sí, cierto? sí, la por tienen supuesto. muy... Sí. Un país muy controlado. Muy controlada. Muy controlado. La iglesia es lo mismo en Rusia, claro, la iglesia del sí. Señor Jesucristo, porque iglesia hay en todas partes. Sí, sí, sí. ¿Ah? Está muy controlada, Claro. muy cercada, digamos, Claro. por los gobiernos de turno. Exactamente. Entendamos que los sistemas comunistas son ateos, entre comillas lo digo, ¿ya? Porque para ellos el cristianismo es algo que le lava el cerebro a la gente. Claro. ¿Ah? Entonces, temen ellos, ¿no es queriendo cierto? hacer algo bueno, la están haciendo algo malo. Sin duda, porque claro, el cristianismo da sabiduría, da inteligencia. Abre el entendimiento. Claro, y ahí se descubre que el comunismo no es algo en donde el hombre, porque ellos buscan, ¿no es cierto?, la redención del hombre por el hombre. Esa es la ideología, ¿no es cierto? Claro. Allí está Claro. de obtener el hombre a medida de fuerza y de, Claro. bueno, y de todas cosas. Sí, no vamos a hablar del comunismo claro. aquí, ¿ya? Pero cuando el cristianismo entra en el corazón del hombre, y cuando decimos corazón de hombre, entra en la mente del hombre, entonces cambia radicalmente, Claro. y pone por tierra todo Por lo supuesto. que es el comunismo y toda ideología. Y toda doctrina humana. Exactamente. ¿No Y diabólica exactamente. Evidentemente. Y animal. Entonces, hay algo tan extraordinario, que no lo que tú decías también, mi hermano. Mira, es tan extraordinario de que los hombres, siendo que somos colaboradores de Dios, debemos ser buenos administradores, Sí. debemos ser irreprensibles. Es que es una responsabilidad muy grande esta. Pero claro, yo no quiero encontrarme en con Tito, el creador. en la carta que escribe Pablo a Tito, que está después de la de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 7, dice algo extraordinario, Pablo, con respecto a los que administran el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Tito dijo. Tito, capítulo 1, verso 7. 1.7 dice... ¿Qué acá dice? A ver. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ya. Acá está la palabra, deshonesta. Déjalo ahí, déjalo hasta allí. O sea, ya ahí hay características de cómo debe ser un administrador de Dios. ¿Ya? Por eso hemos dicho, y esto yo lo tengo muy grabado, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en adelante. La primera carta a los tesalonicenses dice así, ¿no es cierto? Que nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni encubrimos avaricia, ni por engaño,
sino que según fuimos aprobados por Dios, se nos confió el Evangelio. Claro. O sea, aquí el Evangelio, Dios se lo va a confiar a lo que es iglesia. Y esto yo resalto, mi hermano. El mundo dice hoy, en la iglesia hay curas pedófilos. ¿Cómo se ha corrompido la iglesia? Dicen. ¿Y cómo llegan las comunicaciones? Sí, pero entonces la gente tiene un concepto de que iglesia es eso, Claro. ¿ya? ¿Verdad? El estamento religioso visible, Claro. el que tiene influencia aún hasta en los estados, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces la gente tiene esa visión. Por otro lado, vemos, por ejemplo, en el mundo evangélico, vemos la corrupción de muchos dirigentes. Entonces la gente dice, mire la iglesia. Claro. ¿Ah? Entonces aquí, para poder discernir, hermano, y hacer una diferenciación de lo que es verdaderamente iglesia y de lo que es una imitación de la iglesia. Es que Porque- disculpe, el mundo le gusta tocar esta iglesia, como tocar material. Claro, No es espiritual. claro, no lo entiende. Claro, esa es Ya. la parte que ellos erran. Claro, cometen un error. Entonces, mira, debemos entender claramente esto. La iglesia, lo he compartido hace por muchos años, es un organismo vivo. Claro. ¿Ya? Por supuesto. Y ese organismo vivo, hermano, lo gobierna un espíritu. ¿Qué espíritu? Jesucristo. El espíritu del Señor Jesucristo. ¿Ya? Sí, pues. El espíritu del Santo. Algunos dicen el Espíritu Santo. No, la versión antigua dice el espíritu del Santo. Ahí está bien. ¿Ya? Ahí está claro. Ya, está diciendo que Ya. uno solo es. Exacto. Ah. Entonces, cuando ese espíritu bendito del Eterno gobierna esa iglesia no puede corromperse. No se tropieza. ¿Ah? Esa iglesia no se enreda, como dijimos en un principio, en los negocios de esta Claro, vida. exacto. ¿Ah? Mm, La iglesia guarda el testimonio. sí. Tú acabas de leerlo en 1 de Corintios. Y dice claramente el verso 2, 4:2, cuando dice, pero se requiere que los administradores sean cada uno de ellos hallado fiel. Fiel. ¿Ya? ¿Fiel a qué? A la revelación de La Jesucristo. fidelidad. ¿No es cierto? O sea, Porque habiendo fidelidad no hay traición. mira, yo no tengo temor en decir estas cosas, mi hermano. Si tú conversaras con todos estos pastores que están involucrados en corrupción, mi hermano, y tú le preguntaras el propósito de Dios, el propósito de Jesucristo, el propósito del Evangelio, el propósito de la Sagrada Escritura, estoy seguro que lo desconocen, mi hermano. ¿Por qué? Porque estos hombres son arrastrados nada más que por un afán económico, nada más que por un afán, hermano, de obtener ganancias, bienes. Bien. ¿Ya? Poder. Por eso leías en Tito. ¿Ya? Lee de nuevo el verso 7, mira. Dice, porque es necesario que el Porque obispo, es algo necesario que el sobreveedor, porque eso significa obispo, el sobreveedor sea irreprensible, como administrador de Dios, como irreprensible como administrador de Dios, mi amado hermano. intachable. Evidentemente, o sea, el hombre debe tener testimonio, tanto los de adentro como los de afuera, para que el nombre del Señor Jesús no sea blasfemado, ¿no es cierto? Entiendo. Ahora, si ese hombre le hablan cosas, a ver, hay una, ¿cuál es la palabra correcta? Una difamación contra ese hombre que venga de afuera, esa difamación tiene que hacerse mintiendo de ese hombre, Claro, desconociendo la conducta de ese hombre, ¿no es cierto? es la única forma. Claro, Porque sin tachables no le van a encontrarle. nada. O sea, yo sé que esta lengua es venenosa, mi Sí, hermano. sí, sí. Ahí Y está se la muerde lengua, solo la lengua. el miembro más chico, mi hermano, pero es capaz de encender el universo entero. Claro. Es Claro, terrible, ¿no es cierto? De allí que el Espíritu del Santo tiene que dominar nuestra lengua, Mm. ¿ya? Tiene que llenar el Espíritu de Dios, tiene que llenar todo nuestro ser para que nuestra lengua esté gobernada por el poder del Espíritu del Señor. Claro. O sea, un hombre de Dios, mi amado hermano, jamás va a blasfemar contra la iglesia. Un hombre de Dios jamás va a irse contra la iglesia. Un hombre de Dios jamás va a ser tropezadero para la iglesia. Imposible, que sería infierno, ¿cierto? Claro. El hombre de Dios sufre penalidades, Claro. ¿verdad? ¿Cierto? El hombre de Dios renuncia a todos, como dije en un principio, a los negocios de esta vida. ¿Ya? El hombre de Dios, mi hermano, se guarda, como dice ahí, irreprensible.
tiene que ser un hombre honesto. El verso 8 dice lo que tú leíste, los calificativos de este varón. No soberbio, No soberbio, no iracundo, no iracundo, no dado al vino, ya, no pendenciero, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. no codicioso de ganancias deshonestas. El dinero en sí no es malo, No. mi hermano. Bueno, la palabra dice Debemos que no es entender, malo. claro, ¿no es cierto? ¿Cierto? El amor al dinero Ahí está el ya problema. es otra cosa. Claro. ¿Ya? Porque se pone vicioso, ansioso. Porque por eso el hombre de Dios tiene que tener el discernimiento. Se lo compartía a mis hermanos anoche en la iglesia en Puente Alto. Le decía, el dinero trae dos fichos, le dije a mi hermano. Ya. O sea, dos espíritus, que es la avaricia y la codicia. Si el hombre de Dios no sabe discernir eso, entonces es envuelto. Fácil. El hombre, cuando no es de Dios, es envuelto por estos dos espíritus, la avaricia y la codicia. Y se le pasa la vida ahí, ¿ah? Y el hombre quiere más, y quiere más, No. ¿no es cierto? Cierto. Y no se sacia nunca. Pero el hombre de Dios es templado. El hombre de Dios es sobrio. El hombre de Dios sabe, hermano, que lo que pueda reunirse no es de él, sino que es para cubrir las necesidades de los que están con él. ¿Quiénes son los que están con él? Toda la grey, la iglesia donde hay hermanos necesitados. Ponía el ejemplo anoche con respecto a mi hermano Pedro y Juan. Recordemos que los hermanos, en un principio en Jerusalén, la iglesia creció enormemente. Claro. La iglesia, de haber sido 120 hombres, ¿no es cierto? Por la predicación de mi hermano Pedro se añadieron 3.000. Y luego en el pórtico de Salomón se añadieron 5.000. O sea que en un par de días, de semanas, hermano, la iglesia se constituyó como 8.120 personas. 8.120 personas. Un negociante a la hora diría, a ver, ¿qué utilidad tengo ahí? ¿Cuántos me pagan diezmo? Claro. Ah, ¿no es cierto? Sacando cuenta. Y sacan cuenta, ¿no es cierto? Entonces hay que dedicarse al negocio. Sí. Entonces, Pedro no hizo eso, porque todos aquellos hermanos, dice la Escritura, que las compartían todas las cosas en común, ¿ya? Y no había ningún necesitado en medio de la iglesia, Eso sorprende, ¿Ya? ¿eh? Ningún necesitado. Ninguno. De todos los que... ¿Y por qué no había ningún? Recordemos a José, que por sobrenombre se le puso Bernabé, Bernabé. porque Bernabé significa consolador, ¿no es cierto? Entiendo, Entonces él vino a consolar la iglesia porque la iglesia estaba pasando por un momento difícil y él vendió su propiedad, ¿no es cierto? Y viene y pone el precio a los pies de los apóstoles. Claro. Así dice la Escritura. Sí, 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 sí. Entonces ahí los apóstoles dijeron, aquí, ¿cuánto nos repartimos entre nosotros? ¿Ah? Exacto, la torta, como decimos. No, mi hermano. Cuando Pedro y Juan iban camino a un templo que estaba en el lugar de la Hermosa, había allí un cojo, un paralítico, ¿no es cierto? Claro. Y él extendió la mano a pedirle limosna a Pedro y a Juan. Nada. ¿Y qué le dijo Pedro y Juan? ¿Qué le dijo Pedro directamente? Nada tengo. No tengo plata ni oro. Exacto. ¿Estaba mintiendo? No. Porque, ¿y cómo el cojito, el paralítico, ¿Habrá quedado? le habría dicho, bueno, y lo que está recibiendo y todo lo que los hermanos venden y el dinero que usted administra no es tuyo? Pedro sabía que ese dinero no era de él, mi hermano. Por eso él le dijo, no tengo plata ni oro, pero más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. O sea, es tremendo, mi hermano. Cuando el hombre es templado, cuando el hombre es sobrio, cuando el hombre tiene discernimiento, solamente cuando es un hombre de Dios. ¿Me entiendes? Cierto. Cuando el hombre no es de Dios, entonces el hombre comienza a enriquecerse. ¿Ah? Y ahí ni le interesa siquiera si hubiesen hermanos dentro de la congregación con necesidades. Hoy día en nuestro país, tú sabes que los jubilados ganan ¿cuánto? 110.000 pesos. Hasta ahí nomás. La pensión que da el gobierno. Claro. ¿Ya? Yo anoche le preguntaba a los hermanos con cuánto viven diariamente y sacábamos un promedio entre 10 y 15.000 pesos diarios. ¿Ya? Sí, bueno. Eso más o menos lo que uno gasta diariamente. Sí. ¿No es cierto? Lo básico, más que lo básico. Claro, para comer, hermano, y para quizás movilizarse. Exacto. ¿Ya? 10.000 pesos, decíamos, ¿no es cierto? 10.000 pesos, saquemos la cuenta por 30 días. ¿Cuántos son? 300.000 pesos. Y los pensionados ganan 110.000 pesos. O sea, podrán
sustentarse aquellos, porque hay hermanos que ganan eso, Claro. ¿cierto? ¿Podrán Mucho, sustentarse? No, pues. No, pues mi hermano. Y rogando que no se enfermen. Y el que dirige esa congregación le exige el diezmo. ¿Ah? Cuando el diezmo fue un impuesto, hermano, declarado para la nación de Israel, para cubrir las necesidades de una tribu que tenía que dedicarse a la administración del tabernáculo. Claro. Y ellos ministraban esos dineros, hermanos amados, para darle al huérfano, a la viuda, al extranjero y al menesteroso, al necesitado, para que no hubiese ningún menesteroso en medio de la congregación. Entonces los dineros no eran de ellos, los dineros eran para cubrir necesidades. ¿Te das cuenta? Cierto. Entonces estos que ganan millones, sacábamos la cuenta de uno de estos, mi hermano, ¿cuántos millones recibe al mes? Ya, ¿Ah? Y una cantidad estratosférica, mi hermano. por supuesto. ¿Ah? Y uno de ellos decía, no, yo me dejo el 50% de los diezmos para mí. ¿Ah? Y el otro cubre algunas necesidades. Algunas nomás. Cuando el diezmo no es para el hombre, hermano. En el Nuevo Testamento, la Escritura no habla de diezmos. La Escritura habla de una ofrenda. Y la ofrenda que se ha de dar, hermano, es conforme a lo que uno propone en su mente, en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, Ya, porque Dios ama al que da con alegría, ¿no es cierto? Es decir, cada hermano, capítulo 16 de 1 de Corintios, verso 2, dice que cada primer día de la semana, el hermano debe apartar algo según haya sido prosperado. Claro, no puede dar más allá de lo que no puede dar. Evidentemente. ¿Te das cuenta? Cierto. ¿Para qué daban esto? Para el sustento. Para cubrir las Claro. necesidades de los hermanos en la iglesia. Exacto. Pero resulta que hoy día los pastores sinvergüenzas se han enriquecido con esos dineros. Porque ellos dicen, claro, la Escritura enseña que el que ministra, el ministro, debe vivir del Evangelio. Sí, pero también mi hermano Pablo hace hincapié en esto cuando le escribe a Timoteo, cuando le dice que el obrero es digno de su salario, ¿no es cierto? Claro. Pero no habla de gerente, no habla de sueldos millonarios, está hablando de que el obrero es digno de su salario. El salario era, hermano, la ganancia de un día para sustentar ese día, ¿no es cierto?, para que no se padecieran necesidades. Entonces, cuando dice allí mi hermano Pablo a Timoteo, a ver, leamos para que los hermanos sepan dónde estoy diciendo, mi hermano amado, sea bendito el nombre de Jesucristo. ¿Ya? Mira. Timoteo. Sí, capítulo 5, perdón. ¿Ya? Pensé que eran... 5. Leamos del 17 en adelante. ¿Leo? Sí, lea. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mira, qué importante. El anciano es el obispo, el sobreveedor. Exacto. ¿Ya? El anciano que gobierna bien debe ser tenido por dignos de doble honor. Exacto. ¿Qué es lo que es honor? Cuando la Escritura enseña de que uno debe honrar padre y madre para que nos vaya bien y nuestros días sean alargados. Es un mandamiento. Entonces mucha gente cree que honrar al padre y la madre es hablar bien de ellos. No. El honrar significa cubrir necesidades. ¿Ya? Esto yo se lo enseñé a mis hijos. Yo tengo 4 hijos. Ya. Y tengo 4 hijos maravillosos. ¿Ah? Que mis hijos me honran. Qué bien. ¿Ya? Eso porque fue enseñado. Con mi esposa nosotros trabajamos, mi hermano, en lo que viniera para poder cubrir la necesidad de educar a nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos profesionales, tú lo sabes, Sí, ¿no es cierto? sí, sí. ¿Ya? Tengo 3 hijos que son ingenieros. Claro. ¿Ya? Y estos mis hijos saben el sacrificio que nosotros hicimos. ¿Ya? Ahora ellos, estando en una buena posición económica, entonces ellos saben por enseñanza de que deben honrar a su padre y a su madre para que sus días
para que les vaya bien y sus días sean alargados, porque tiene promesa el honrar. Cuando aquí dice que los ancianos que gobiernan bien, tenerlos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Ya? Sí, porque para enseñar, yo muchas veces tengo que abandonar trabajos. Por supuesto. ¿Ya? Porque debo dedicarme a esto, Claro. a la oración, al ayuno, a la lectura permanente de las Escrituras. ¿Ya? Entonces, aquí la Escritura está enseñando algo extraordinario, Claro, por supuesto. que ese es un deber de la iglesia. ¿Ya? Pero aquí no está hablando de sueldos millonarios, mi hermano. ¿Ya? Aquí la iglesia sabe la necesidad que tiene el hombre que les enseña, el hombre que le predica. Entonces la iglesia debe disponerse de corazón, ¿no es cierto? Claro. A honrar. Y ahí está el hermano cuando es de Dios, cuando el hombre es de Dios. ¿Ya? ¿Recuerda usted cuando Moisés pidió anillos, pidió oro para, ¿no es cierto?, hacer que trajeran ofrendas, mi hermano, para construir todo, construir el arca y todo eso, mi hermano. No me quiero detener allí, pero llegó en un momento que trajeron tanto que Moisés dijo, ya está bueno, no traigan más. ¿Tú crees que hoy día uno de estos sinvergüenzas diría eso? No, porque lo hacemos más grande, ¿no? Claro, dicen, mire cómo Dios me está bendiciendo. Claro. Esto es bendición de Dios, traigan más, traigan más. Qué Cierto. terrible, ¿eh? ¿Te das El cuenta? oro tentador. ¿Por qué razón digo esto? Porque el hombre de Dios tiene discernimiento. El hombre de Dios tiene un parámetro. El hombre de Dios sabe, amado hermano, que no puede caer en codicias necias y engañosas. Porque si cae en esto, mi hermano, entonces cae el lazo del malo. Claro. Y el malo después hace lo que quiere con esa persona. Ya no se para. Claro, Se refala y no se para. y no se detiene tampoco, porque quiere más y más. Exacto. Entonces, mira, mi hermano. Entonces dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Siga. Aquí cuando dicen los ancianos siempre no se refiere a que una persona viejita, ¿no? No. Puede ser una persona joven, porque Tito siempre me acuerdo yo. Tito era una persona joven, ¿no? Sí, pues, y Timoteo también. También eran jóvenes Y- cuando y- llegaban ellos. Sí, pues, y Timoteo era anciano en la iglesia de Éfeso. Exacto, ¿no es cierto? Y Tito era anciano en la isla de Creta. Claro, Estaba ahí la iglesia. Exacto. Y estos hermanos, que también eran ministros, Sí, porque sí. un hombre puede ser obispo y también puede ser ministro. Claro, porque ¿No es administra la cierto? palabra. Claro. ¿Cierto? También ellos constituyeron obispos en la iglesia. Mira. Es decir, que no eran hombres viejitos, Bien. eran hombres jóvenes, llenos de vigor, mi amado Sí, hermano, siempre me llama la atención eso. para poder pregonar. Entonces Claro. la palabra anciano tiene que ver con una persona Sabiduría que tiene sabiduría, que tiene experiencia, no es la edad. que no es la edad. ¿Ya? Eso es extraordinario. Sí, entender. no es cierto. Ya, leamos rápido porque Ya. mira, no me di Ah. cuenta y la hora Oh, se sí. nos fue. El 18 Ya. dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto es hermoso entenderlo, mi hermano. Exacto. Mira, yo quería hablar otra cosa, pero bueno, estamos aquí y vamos a terminar esto porque ya la hora se nos fue, ¿ya? Entonces, el verso 17 y 18, ¿no es cierto? Cuando dice, porque la escritura dice, el verso 18, no embozarás al buey que trilla, dice. ¿Está hablando de animales No. o está hablando de siervos de Dios? Exacto. Deuteronomio, capítulo 25, verso 4. Mira lo que dice. Deuteronomio, el último libro del Pentateuco. ¿Ya? Deuteronomio, 25. claro, sí, búsquelo allí. Bendito sea el nombre de Jesús, amado hermano. 25, 24. Exacto, 25:4. 25:4 dice, no podrás bozal al buey cuando trillare, cuando hermanos habitaren juntos y murieren alguno de ellos. ¿Está bien yo, no? El puro 4 nomás te dije que leyeras. Ya, lee el puro No pondrás bozal al buey cuando trillare. Ya, esa es una ley física, una ley, digamos, literal para un animal, ¿no es cierto? Sí, sí, Porque el buey mientras trillaba, ¿no es cierto?, comía grano. claro. Pero aquí no está hablando simplemente de bueyes, porque la Escritura enseña que el granero tiene grano por la fuerza del buey, ¿verdad? O sea, por el Que es algo por el trabajo. Mm. Pero esto es algo espiritual,
O sea, hay comida, hay grano, hay alimento, ¿no es cierto?, Ya. en el granero, En la palabra. claro que es la palabra de Dios, ¿Eh? por la fuerza del ministro, ¿ya? Ya. Porque la palabra buey en las escrituras simboliza a los ministros de Dios, Entiendo. ¿ya? Sí, entiendo. Ya, otro día me voy a detener para explicarlo bien No, pero se escrituralmente. entendió, sí, los maestros. Ya. Hermanos. Entonces dice, no embozarás al buey que trilla, sea bendito Jesucristo, amados hermanos. Y luego dice, y digno es el obrero de su jornal. ¿Ah? Allá dice, ¿cómo dice de su salario? ¿Ya? Acá dice jornal. ¿Qué es lo que es el jornal? Una jornada. ¿No es cierto? Ya. Una jornada se constituye en un día, En un día, sí, así. ¿verdad? Entonces, aquí está hablando de que no podemos, hermano, impedir que un hombre de Dios pueda ser sustentado en una forma equitativa, en una forma como la Escritura enseña. Un hombre de Dios puede ser sustentado, sí, mi hermano, pero no puede enriquecerse con la Ahí ganancia. está la diferencia. Claro, Ahí está. pero que bueno, son congregaciones grandes, dicen algunos, y evidentemente que va a entrar más dinero. Qué bueno, pues mi hermano, porque esos dineros se deben destinar a los necesitados. Claro. Entonces yo ponía el ejemplo de hermanos que tienen una pensión mínima. Estos que ganan millones, ¿le harían una doble pensión a esos hermanos? Sí, pues. Tendrían que hacérselo Claro. para que ese hermano tenga quietud de espíritu y pueda tener un servicio pleno, ¿no es cierto?, en el reino de Dios. Porque cuando no hay sustento es un agobio. Claro. No hay quietud de espíritu, hay una alteración del espíritu en uno. Puede blasfemar. Exacto, la Escritura En Proverbios enseña claramente, dice, ¿no es cierto?, que no me des ni mucho ni poco, Claro. ¿no es cierto? No me des mucho porque no sea que yo, teniendo mucho, me olvide de ti, ¿no es cierto? Exacto. Y pasa. Ni tan, claro, y no me des poco, porque si tengo necesidades puedo blasfemar de tu nombre. Puedo Entonces, usar. Señor, no me des ni mucho ni poco. Claro. El libro dice claramente, hermano, que nosotros teniendo sustento y abrigo, el mismo Timoteo dice, en el capítulo 6, mi hermano, mira, dice el verso 6, 6, ¿qué dice? Pero gran ganancia es la piedad. La piedad es el temor reverente a Dios. Exacto. ¿Ya? Acompañada de contentamiento. Ya, sí. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Siga. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué terrible, mi hermano. Sí, terrible. Por eso digo, el dinero trae dos bichos, ¿ah? Dos espíritus, ¿ya? Que es la codicia y la avaricia. Y el hombre de Dios tiene que tener el discernimiento de eso, Detestar los espíritus. evidentemente. ¿No es cierto? Es interesante como cada cosa tiene un espíritu. Sin duda, pues, mi hermano. Eh, Ya, vamos a tener que dejarlo ahí porque la hora nos pilló. Matías, dime cuántos minutos nos quedan, hermano. No, ya tenemos que irnos, ya parece. Ya, por favor, vamos a orar, Matías, y vamos a darle gracias al Señor. Este domingo tenemos reunión, ¿dónde? En Lumbeneta 681, esto que Avenida Recoleta, a la altura 3500, línea 2, estación dorsal, a las 10 de la mañana. Comenzamos a las 10 porque los calores son grandes, mi Uf, hermano, muy bastante. grandes, aunque ahí tenemos ventilador y todo esto. Y luchamos. Ya, pero comencemos justo a la hora para así también terminar temprano y no sea tan agobiante el calor para los hermanos. Así que este domingo ya sabe dónde puede reunirse. Padre querido, en el nombre bendito de Jesús, agradecemos este tiempo que usted nos dio. Deseamos, Señor, que usted sea con cada hermano y con cada hermana que nos ha sintonizado. Glorifique su nombre en cada uno de ellos. Gracias por lo que usted nos entrega en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén. Perdónennos, hermanos, que tengamos que terminar así. Bruscamente. Sí, porque si yo no termino rápido, quedo sin tren. Claro. Y después yo llegaría como a la 1:30 de la mañana. Exacto, la locomoción ya Sí, lo es como mal. claro. Así que, hermanos,
Nos vamos a encontrar este domingo a las 10 de la mañana en Urmeneta 681. Hay un teléfono, si ustedes quieren mayor información, es el 22 62 14 425. Repito, 22 62 14 425. Que el Dios de paz les bendiga. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Amén. Amén. A través de esta emisora, la Iglesia del Señor Jesucristo, que está en Santiago, presentó su programa, dirigido por el hermano Waldo Iriarte Opazo, siervo de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En lo más alto del día, Radio Sudamérica, la RCA, finalizando sus transmisiones correspondientes al día de hoy. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.